Ya, démosles entonces, estamos en la hora, un gusto que estén aquí y un gusto presentarles a Jorge Luis Hernández Ochoa. Él tiene una carrera bien interesante por sus distintas disciplinas por las que ha pasado. Es antropólogo físico por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Es también maestro en Ciencias Cognitivas por el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas y actualmente es estudiante del doctorado en Filosofía de la Ciencia en la UNAM en la línea de investigación de Filosofía de las Ciencias Cognitivas. Y además es docente de la Escuela Nacional de Ajedrez desde el año 2000 hasta la fecha. Entonces tenemos aquí una combinación muy interesante entre antropología, ciencias cognitivas, filosofía y ajedrez. Así que un gusto, un placer. Jorge, muchas gracias por la charla y bueno, te doy la bienvenida y la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. No, pues gracias a ustedes por la invitación desde hace tiempo, tal vez un año, tal vez un poquito más, un poquito menos. Soy un seguidor fiel de sus publicaciones en Facebook. Entonces siempre me han parecido muy interesantes, entonces es un honor para mí estar el día de hoy con ustedes. Pues bien, como comentaste, Pablo, esta charla pues tiene que ver con muchas dimensiones de mi vida. En este caso, pues el ajedrez ha estado presente en mi desarrollo profesional desde hace mucho tiempo, o sea, desde que estaba en la preparatoria. Y pues bueno, la vida me llevó a dedicarme más a la docencia del ajedrez que a la competición, ¿no? Ahora, conforme vamos avanzando en la charla, esta aclaración va a ser importante, ¿no? Porque sí es diferente una persona, un monitor de ajedrez que esté enfocado en buscar tal vez distintos programas de entrenamiento para que las personas aprendan el ajedrez más fácil, a ser un ajedrecista profesional, ¿no? Sí, es diferente esta dimensión. Pero bueno, la charla que preparé para el día de hoy tiene diferentes dimensiones, las cuales les voy a explicar ahora, pero más o menos para que vayan preparando las preguntas, si es que las tienen, o algunas inquietudes. El contenido entonces va a estar dividido en qué es el ajedrez. En esta sección pues vamos a comentar algunas de las principales definiciones provenientes de la literatura, tanto de ajedrecistas como de especialistas en ajedrez. Vamos a ver que pues va a depender de dónde estés entendiendo, comprendiendo y viviendo e experimentando el mundo ajedrecístico para que puedas tener una dimensión de tu visión. El siguiente punto que vamos a ver está vinculado con los pensadores, lo titulé Los Pensadores de Silicio, y está vinculado con el mecanicismo, con el ajedrez y la inteligencia artificial. Aquí lo que vamos a ver pues es algunas discusiones, algunos conceptos importantes que subyacen a esta interpretación del ajedrez como el juego ciencia, ¿no? Vamos a ver cómo aquí hay un cruce bastante interesante de por qué muchas personas afirman que es un juego ciencia, ¿no? La tercera parte, vamos a hablar respecto a fenomenología y ajedrez. Esta sección en especial va a ser importante porque vamos a poder vislumbrar y vamos a poder ver cómo la interrelación de un equipo interdisciplinar, en este caso, pues que no son meramente ajedrecistas, ni son meramente filósofos, sino que ambos expertos pues se juntan para tratar de entender algunas cosas muy importantes, algunas nociones que están inmersas en la práctica del ajedrez cuando, por ejemplo, tratamos de explicar la percepción o tratamos de discutir estos famosos conceptos merleau-pontianos, ¿no? La siguiente sección, esta sección no sabía honestamente si ponerla o no, pero pues decidí ponerla. Al final les voy a explicar cuál fue el motor que me llevó a decidir por qué puse esta sección de antropología física y ajedrez. Y finalmente vamos a hablar alrededor de algunos mitos que hay alrededor del ajedrez. Ahora, pues, el ajedrez siempre ha estado presente en nuestras vidas, de alguna forma.
ya que pues siempre tienes un primo que tal vez practica ajedrez, siempre hay un libro de ajedrez en tu casa, tu cuate jugaba ajedrez o tu profesor jugaba ajedrez, o está presente ahí el ajedrez en la mayoría de nuestras vidas, ¿no? Sin embargo, también pues esto ha ocasionado una serie de mitos relacionados con su práctica, ¿no? Tanto relacionados con su estatus epistémico, como su estatus ontológico, como su estatus en el mundo pragmático, ¿no? O sea, sí hay muchas dimensiones interesantes que nos explican por qué han surgido estos mitos. No los voy a spoilear, pero vayan pensando en lo más recurrente que han escuchado y que suena como raro del ajedrez y como que no encaja, ¿no? Y finalmente, pues, a modo de conclusión, pues vamos a vamos a discutir 3 reflexiones que me parecen interesantes para ponerlas con el auditorio, compartirlas con los espectadores que están hoy en día, ya que, bueno, los que alcanzo a ver, pues tenemos un público bastante amplio que va desde ajedrecistas, desde cognitólogos, desde antropólogos. Entonces, pues vamos a ver cómo se arman la discusión al final de la charla. Entonces, bueno, la primera sección, pues podemos observar que el ajedrez, pues primero que nada, ha sido definido como un juego, ¿no? Ha sido definido un juego por sus características lúdicas y sus posibles aplicaciones pedagógicas. Es considerado como un juego de razonamiento abstracto, junto con el dominó, el gato y las damas. Entonces, bueno, pues en esta primera definición de juego, pues nos queda evidenciado con esta cita de Álvarez, cómo es que el ajedrez parece tener ciertas propiedades, parece tener ciertas características que se vinculan con algún tipo de práctica en los colegios, ¿no? Por esas características, por esas aplicaciones pedagógicas. Mucha gente lo ha intentado relacionar con las matemáticas, mucha gente lo ha intentado relacionar con la comprensión de lectura, mucha gente lo ha intentado vincular con tipo de un razonamiento profundo, ¿no? De un razonamiento frío, un cálculo drástico. Entonces, pues lo han tratado de vincular esto para pasarlo al plano pedagógico, ¿no? La siguiente forma de entender el ajedrez que ha sido definido es como deporte. Ha sido definido como deporte porque, entre otras razones, tiene un reglamento aplicable en cualquier zona geográfica, está institucionalizado y hay competencias internacionales. Esto va a ser muy importante, ¿no? Aquí les traigo la imagen de un periódico que estuvo circulando mucho en la década de los 70, más o menos en el año de 1972. Los que no estén familiarizados con esta imagen, pues del lado izquierdo, de traje un poco cabizbajo, podemos ver a Spassky y después vemos un reportero y del otro lado vemos a Bobby Fischer. Bobby Fischer pues es considerado uno de los jugadores más importantes de ajedrez que ha existido, uno de los jugadores más brillantes. Y bueno, esto es muy importante, les pongo esta imagen porque en la literatura pues mencionan, ¿no?, que posiblemente no ha existido un match entre ajedrecistas que haya jalado tanta gente como jaló este match, ¿no? O sea, cuentan las notas periodísticas y cuentan, como les comento, los libros, que el mundo estaba paralizado, ¿no? Y el mundo estaba paralizado porque había muchísimas cosas en juego, ¿no? Pues Spassky, que era proveniente de la Unión Soviética, pues estaba defendiendo un título que estaba inmerso en un programa político con una ideología socialista, ¿no? Mientras vemos del otro lado, pues a Fischer, de Estados Unidos, pues defensor completamente del capitalismo, ¿no? Entonces, pues como sabemos, en muchas actividades del ser humano, pues la política siempre está cruzando algunas dimensiones, y pues en este caso, lo que estaba en juego, lo que comentan que estaba en juego, pues era precisamente este tinte político, ¿no? Es que el sistema está funcionando mejor, cuál es más racional, ¿no? ¿Cuál es más adecuado para el mundo, ¿no? Entonces, pues este match, que es el claro ejemplo de uno de los claros ejemplos de por qué
el ajedrez es vinculado como deporte, pues fue muy, 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 muy importante, ¿no? Además de esto, si se quieren enterar un poquito más al respecto de la vida de Bobby Fischer, les recomiendo este libro que se llama Bobby Fischer se fue a la guerra, donde pues explican un poco al respecto de su biografía, al respecto de sus características personales, tanto de Fischer como de Spassky, ¿no? Pero pues digamos que aquí el de la foto es las cámaras, las mamparas estaban dirigidas hacia Fischer, también por su personalidad extravagante, ¿no? Era un tipo muy extraño. También, por ejemplo, ¿no? Las condiciones que pedía para jugar partidas eran que las piezas tenían que cumplir con las características que él quería, la luz tenía que dar en el tablero como él quería. También cuentan que él hablaba mucho en este tiempo de los rusos, ¿no? Entonces decía, es que yo no quiero que los agentes de la KGB estén cerca de mí porque están interfiriendo con lo que estoy pensando. Entonces todo un personaje Bobby Fischer, ¿no? También, bueno, sí, todo un personaje Bobby Fischer, ¿no? También el ajedrez se ha definido como arte. Se ha definido como arte, nos dicen, porque no es algo absolutamente matemático ni está sujeto a dogmas. Es un juego dinámico que permite aplicar los conocimientos que se han adquirido y emplearlos según las capacidades y la inventiva de cada jugador. Aquí pues también hay toda una discusión muy importante al respecto, pues primero de qué es arte. Hace unos meses tuve la oportunidad de estar con unos artesanos, con unos pintores y con unos escultores, y pues se discutía precisamente qué es lo que es arte, ¿no? Y pues como sabemos, muchos de los presentes, pues definir arte es algo muy, muy subjetivo y es algo muy complicado, ¿no? Sin embargo, pues aquí hay dos cosas que llaman la atención. Lo primero que llama la atención es esta parte que nos dice que el ajedrez no está sujeto a dogmas. Es algo muy importante porque pues ahora, con los grandes avances de inteligencia artificial, por ejemplo, hace poco estaban discutiendo una partida entre los dos software más sofisticados que hay en términos ajedrecísticos. Entonces, pues en algunas posiciones, principalmente de medio juego, donde ya hay dogmas, que tienes que hacer efectivamente esto, o si no puedes perder la partida, pues se discutía, ¿no? Exactamente que por qué tal vez la computadora está haciendo otro tipo de estrategias y que está rompiendo con estos dogmas y que estamos pensándolo del ajedrez de otra forma, a partir de la integración de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, también algunas personas lo han definido como ciencia. Aquí les traigo esta cita de Vargas, 2016, que es, bueno, escogí esta cita porque Javier Vargas es un periodista que radica en México, pero es compatriota y usted es chileno, y pues es una persona que ha tenido ya desde hace bastantes años, columnas en distintos periódicos, donde pues es su columna del ajedrez, ¿no? Y habla al respecto de algo de ajedrez, ya sea un problema, ya sea como esta definición que les pongo, ¿no? Pero realmente la razón fue de que es compatriota de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, nos dicen que a muchos lo han definido como ciencia, ¿no? Porque hay mucha teoría alrededor de él, en el sentido de que hay mucho estudio, hay compendios, hay millones, se han escrito ríos de tinta alrededor del peón E4, alrededor del peón D4, se ha escrito muchísimo. Entonces, la ciencia es un sistema de principios y verdades. El ajedrez, más que arte o deporte, es una ciencia con datos registrados, normas y preceptos comprobables, emplea recursos racionales como la teoría, el cálculo, el análisis, la síntesis, la formulación de hipótesis, etc. Se trata, por consiguiente, de un modelo formal de racionalidad. Aquí pues hay muchas cosas que decir. Seguramente los filósofos de la ciencia presentes pues ya les faltaron pues tal vez la noción de verdad, la noción de racionalidad, la noción de hipótesis, pues son cosas que faltan, ¿no? Pero también algo que falta es que pues parece que implícitamente hay una dicotomía, ¿no? Esta clásica dicotomía emoción-razón parece que está presente, ¿no? Porque en ningún lado menciona nada de que tenga que ver con el carácter emotivo, ni con los, no sé, y si queremos darle una dimensión
neurobiológica, pues nadie menciona nada de los marcadores somáticos, o no se ve ahí algo que esté vinculado con este rol de las emociones en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, también esa cita me gustó por eso, ¿no? Por esta definición tan dicotómica que podemos observar. También algunas personas lo han definido como herramienta pedagógica, como empezamos a comentar al principio de la charla, porque desarrolla la inteligencia, es útil contra el Alzheimer y tiene numerosas aplicaciones sociales. También aquí, pues, hay mucho en la literatura del ajedrez que trata de vincular este tipo de actividad. Sin embargo, pues es bien interesante cómo no se ofrece una definición robusta de lo que es inteligencia, tampoco hay un estudio certero o investigación respecto a su utilidad contra las enfermedades mentales, o en este caso, pues contra el Alzheimer. O sea, no hay una literatura, ¿no? Y tiene numerosas aplicaciones sociales, pues también hay algunos intentos interesantes, ¿no? Pero pues lo que nos importa de esta cita, pues es que también lo han tratado de definir así, ¿no? Entonces, como vemos, pues hay una gran diversidad de formas de entender el ajedrez, y pues estas formas están, como comentábamos al principio, pues están vinculadas con cómo sea nuestra práctica, ¿no? Si somos pedagogos, pues tal vez tengas una definición similar. Si eres ajedrecista y vas a campeonatos nacionales y has ido a olimpiadas de ajedrez y has ganado, pues seguramente lo vas a definir como deporte, y pues esto va a depender de dónde estés situado, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente parte, que está titulada Los pensadores de silicio, mecanismo ajedrez e inteligencia artificial, pues como les comentaba, tiene que ver con uno de estos grandes personajes, de estas grandes mentes que influenció el pensamiento mecanicista para comprender el cuerpo humano. Como sabemos, pues el cuerpo en general ha sido estudiado a través de diferentes disciplinas, ¿no? O sea, que van desde la anatomía, la fisiología, en el caso del cuerpo humano, pues la antropología, entre otras, ¿no? Sin embargo, sabemos que para Descartes, el cuerpo humano no era más que una máquina, y su funcionamiento era posible explicarlo en términos mecánicos, ¿no? La famosa res extensa, ¿no? Entonces, pues en otras palabras, el movimiento corpóreo fue explicado por el filósofo como un mecanismo de fuerza y movimiento, similar al de un artefacto. Podemos constatar la gran influencia del pensamiento mecanicista, no solamente de Descartes, sino en general del pensamiento mecanicista, en la fabricación, ¿no?, de máquinas, de autómatas, que simulaban la actividad corporal, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos estas máquinas, estos autómatas que trataban de imitar, que trataban de emular cierto movimiento que realizaban ciertas personas, ¿no? Entonces, pues también aquí podemos observar que durante todo 1700, durante gran parte de 1600, pues estas máquinas estuvieron muy presentes, ¿no? No nada más este tipo de máquinas, sino también estas fuentes donde el autómata levantaba el brazo cuando salía agua por la boca, o este tipo de instrumentos, ¿no? Entonces aquí les pongo esta imagen porque esta imagen para nuestra discusión resulta muy importante. Ahora les voy a poner una donde se ve mejor, ¿no? Pero este autómata, pues, es el primer intento por tratar de juntar este pensamiento mecanicista, ¿no? Lo que no sabemos es si había una suerte de glándula pineal en este autómata, pero pues sí sabemos y sí se evidencia que es la conjunción de la res cogitans y la res extensa interactuando en un autómata, en este autómata, ¿no? En particular. ¿Por qué en este autómata en particular? Porque pues es el primer autómata que fue conocido como el turco, el cual intentó imitar la mente humana ajedrecista, ¿no? Entonces, bueno, por esta razón vamos a hablar de los autómatas más importantes
y de sus características principales durante toda esta etapa histórica, que la etapa histórica que seleccioné pues es desde 1769 hasta 1997. Nada más vamos a hablar de tres o cuatro ejemplos, ¿no? Pero ¿por qué esta etapa histórica? No, bueno, pues en 1769 pues es que existe el turco, y en 1997 pues hay un rompimiento muy interesante con lo que se concebía, con los supuestos que subyacen a la práctica ajedrecística, que fue con el match entre Deep Blue y Kasparov, ¿no? Que ahora vamos a hablar de él. Pero bueno, primero, como les había comentado, pues la primera máquina de la que se tiene registro, pues fue conocida como el turco, que en 1769, como les había comentado, fue inventada y construida por Wolfgang von Kempelen. Él inventó esta máquina capaz de imitar a un verdadero jugador de ajedrez. Pero pues había muchas cosas aquí, hay bastantes cosas interesantes que hablar del turco, ¿no? Pues primero es que este artefacto estuvo circulando durante muchas exhibiciones en Europa. Se cuenta que jugó partidas contra Catalina la Grande, se cuenta que jugó partidas contra Napoleón Bonaparte, se cuenta también que en algún momento existió la posibilidad de que Edgar Allan Poe jugara con esta máquina, y dicen por ahí, esto no tengo un dato verificado, pero cuenta la leyenda, que Edgar Allan Poe fue de los primeros que empezó a sospechar de los mecanismos que tenía el turco, ¿no? Ya que pues la gente, como les comentaba, ¿no? Ya Descartes había hablado del mecanicismo en la red extensa, y ya había expuesto sus postulados con la res cogitans y la glándula pineal que interactuaban. Entonces cuando veían este artefacto que jugaba ajedrez, pues la gente decía, wow, o sea, ¿qué está pasando, no? Entonces, pues, el encargado de realizar la exhibición, lo que hacía era, pues, abrir las puertas, y las personas, pues, lo que veían era un complejo mecanismo parecido al de un reloj con engranes, y pues la curiosidad quedaba satisfecha, ¿no? Decían, wow, sí es mecánico todo lo que está pasando, sí está pensando mecánicamente, ¿no? Entonces, pues ya después de varios años, de varias sospechas, pues descubrieron que esto había sido un engaño, y que en realidad la caja funcionaba como una suerte de caja de mago. Ya saben, esta caja donde se corta la persona en dos o en tres inclusive, y que funcionaba similarmente, ¿no? Aquí también pues hay una discusión interesante al respecto de si era una persona, como lo estoy poniendo en la imagen, la que movía las piezas, pero algo que es interesante de esta imagen es que vemos que la persona tiene el cuerpo completo, ¿no? Hay otras versiones que dicen que la persona que estaba dentro de la caja, pues era una persona que había perdido las piernas durante la guerra, y eso permitía pues que pudiera desplazarse de una forma más óptima dentro de la caja, ¿no? Después del ajedrecista, pues existieron otros intentos, Mefisto 1, Mefisto 2, creo que estuvo Mefisto 4, de 1, 2, 3 y 4, pero pues era la misma idea, ¿no? Una persona se metía y movía las piezas, ¿no? Pero hay algo bien interesante, ¿no? Ya que nos damos cuenta, o podemos concluir, que los engranes, todo lo que escondía la caja, habían sido solo un engaño, que en realidad escondía la incapacidad de la humanidad de aquella época para construir un mecanismo que replicara el funcionamiento de la mente humana. Entonces, aquí pues hay muchas cosas interesantes, como les comento, pues el reto continuó vigente, y pues pasó algún tiempo para que alguien tratara de encontrar una mejor solución a este problema, ¿no? Entonces, pues, en 1914, Leonardo Torres de Quevedo construyó el ajedrecista, así se llamaba esta máquina que les estoy poniendo aquí, el cual fue efectivamente la primera máquina capaz de mover las piezas del tablero de ajedrez, aunque de manera limitada, ya que únicamente podía dar jaque mate con torre y rey, y además era necesario iniciar desde cierta posición. No sé si alcanzan a apreciar la diferencia de las piezas, pero en la imagen que es como caricatura,
pues vemos que hay dos piezas blancas y una negra, ¿no? Es un rey blanco, una torre blanca y un rey negro. Las personas que estén familiarizadas con el ajedrez, pues saben que esto es uno de los mates importantes que toda persona que juega ajedrez tiene que dominar. Y pues este ejemplo pues es muy importante, ya que vemos que es el primer artefacto en la historia de las máquinas de ajedrez que en verdad podía mover las piezas. Nada más que, como comento, estaba muy limitada. Si las piezas las intercambiabas de lugar, ya no podía dar jaque mate, ¿no? Entonces, aquí también les traigo una foto de cómo restauraron el ajedrecista. Este es el ajedrecista 2, donde pues lo que intentaron hacer fue más estético, en una suerte de homenaje a Leonardo Torres de Quevedo, ¿no? A este gran inventor. Entonces, bueno, en 1940 vemos la primera máquina que en realidad sí jugaba ajedrez con las 32 piezas, ¿no? Que era Turochamp. Aquí en esta foto les muestro a David Champernowne, que es el que está sentado del lado izquierdo, de espaldas. Esta foto la conozco desde hace unos años, desde un par de años, y la persona que está de espaldas nunca he encontrado quién es, pero de la persona que está de pie, pues claramente es Alan Turing, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a ver que hay varias diferencias importantes entre las máquinas ajedrecistas previas y en este caso Turochamp. Vamos a verlas, ¿no? O sea, en primer lugar, vemos que, como les comenté, que la nueva máquina sí funcionaba. Es decir, efectivamente movía las 32 piezas e incluso podía derrotar a jugadores poco experimentados, ¿no? Entonces, en segundo lugar, Turochamp era más parecido a los supuestos que subyacen al mecanicismo, ¿no? Provenientes de Descartes, ¿no? Porque era un programa de computadora y no era un objeto físico, ¿no? Entonces, la lógica, con esto que les estoy mencionando, pues la lógica detrás de esto era que reconciliaba la idea de una mente intangible, tal y como lo pensaba Descartes, y con él muchísima gente, ¿no? Para Descartes, como menciono, era la res cogitans, y para la inteligencia artificial era un programa de computadora, ¿no? Entonces, pues, a partir de esta época, los adelantos científicos, específicamente en programas de ajedrez, provocaron que en 1968 el maestro internacional David Levy, aquí, ¿por qué maestro internacional? El maestro internacional, yo siempre pongo la analogía que es como tener una licenciatura, una maestría y un doctorado. El maestro FIDE es como el licenciado, el maestro internacional es como el maestro, y el doctorado es cuando eres gran maestro. Es más o menos algo parecido, ¿no? Entonces, un maestro internacional, digamos alguien con maestría en ajedrez, realizó una apuesta muy parecida, ¿no? Muy singular. Realizó una apuesta en la que le dijo a un grupo de especialistas en inteligencia artificial que durante los próximos 10 meses, en 1968, durante los próximos 10 meses, ninguna computadora me va a ganar en condiciones de torneo, es decir, con ciertas características de tiempo y así, ¿no? Entonces lo que pasó fue que a los 6 meses David Levy perdió la apuesta contra un programa ya un poco sofisticado y pues tuvo que pagar la cantidad que había hecho, ¿no? Como brevario cultural, David Levy es una persona que a partir de esta experiencia que adquirió durante estos años que estuvo jugando contra programas de ajedrez, se quedó muy clavado con la robótica y se quedó muy clavado con la inteligencia artificial y con esta línea de interacción, con esta línea interacción humano-robot. Y recientemente, en 2016, publicó un libro que se llama Sex and Love with Robots, donde pues él piensa, tiene que ver, como les digo, con esa interacción, con los mail dolls, con los fuck dolls que están ahora muy de moda. Él augura, ¿no? Él augura que en el año 2050, 2060 me parece, va a ser de lo más natural que los humanos se casen o tengan relaciones con robots. Ese es el brevario cultural de David Levy, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema del ajedrez, si nos preguntamos ¿por qué tuvieron un éxito tan grande los programas de ajedrez?
O sea, porque hubo un boom muy importante en esta época, ¿no? Pues vemos que el razonamiento que avaló los programas de ajedrez es el siguiente, ¿no? Si el ajedrez es una actividad mental y una computadora puede simular esta actividad, los mecanismos que realiza la computadora no serían muy diferentes de los procesos mentales que realiza el ser humano. Ese es el razonamiento que está subyaciendo a toda esta magnitud y a toda esta importancia de los programas de ajedrez, ¿no? Ya que, pues seguramente aquellas personas que están familiarizadas con la prueba de Turing, pues es exactamente la prueba de Turing en el caso de un programa de ajedrez, ¿no? Y aquí pues vemos la fuerza que tenía esto que les acabo de decir, ¿no? Nos dice Newell, Shaw y Simon en 1958, si se pudiera crear una máquina de ajedrez exitosa, podríamos entender el núcleo del intelecto humano. Esto es muy, 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 muy fuerte, ¿no? Para lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Pero ahora vamos a platicar un poco más de estos supuestos. Aquí les traigo esta imagen que es una imagen de Garry Kasparov. Garry Kasparov también es uno de los mejores jugadores de ajedrez que han existido. Y aquí vemos que están celebrando los 100 años de Alan Turing, los 100 años del nacimiento de Alan Turing. Y pues aquí vemos que está una pantalla de computadora. En esa pantalla de ajedrez, pues está jugando contra Arturo Champ, ¿no? Garry Kasparov jugó contra Arturo Champ, pero pues Garry Kasparov ya estaba muy, muy arriba del programa y lo derrotó, ¿no? Pero bueno, vemos que a partir de la época donde se creó Turochamp, como ya comentamos, los programas de ajedrez fueron teniendo un boom cada vez más fuerte, ¿no? Pero el supuesto científico y el supuesto filosófico que subyace, pues es este que les acabo de exponer de Newell, ¿no? Entonces aquí vemos que el ajedrez por computadora comenzó a tener cada vez más progresos, los programas se volvieron cada vez más rápidos, analizaban más posiciones, se refinaron los criterios de valores en cierta posición, hasta que con el paso del tiempo, en 1997, IBM creó una computadora capaz de analizar 2 millones de posiciones por segundo, que es Deep Blue. Entonces, Deep Blue es muy importante. Aquí les pongo esta imagen de Kasparov, ya que en 1997 este cartel estuvo circulando por todo el mundo al respecto de que IBM había diseñado una computadora especial para ganarle al campeón del mundo, ¿no? Es importante mencionar que en el 96 también había existido un match entre Kasparov y Deep Blue, pero ese lo ganó Kasparov, digamos, fácilmente entre comillas, y pues IBM dijo, vamos a hacer otro match en el 97, ¿no? Entonces, bueno, esta es una imagen del cartel que se llamó así como les pongo, ahí cómo hacer temblar una computadora, ¿no? Pero hubo mucha propaganda también alrededor de este match, ¿no? Como les comentaba, uno de los matches más importantes fue el de Bobby Fischer-Spassky, otro de los matches, sin duda alguna, fue de El hombre contra la máquina, ¿no? De hecho, si vemos ahí en la cita, en este libro de Daniel King, vemos el último desafío, hombre contra máquina, ¿no? Y si seguimos la cita que mostré hace rato de los supuestos de Newell, pues sí hay mucho en juego al respecto de lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí a Kasparov también es conocido como el logro de Bakú, así se llama su ciudad natal. Es considerado, como les comentaba, uno de los mejores jugadores de ajedrez de la historia. Tuvo muchos logros importantes en su carrera como ajedrecista. Por ejemplo, fue campeón del mundo a la edad de 22 años, en 1985, además de que obtuvo un rating muy alto, en ese momento el mayor de la historia, que era superior a 2.850 puntos. Las personas que no están familiarizadas en el ámbito del ajedrez, este puntaje pues es una herramienta que sirve para medir la fuerza de los jugadores, ¿no? Entonces, la Federación Internacional de Ajedrez, si tú juegas ciertos torneos, adquieres cierto puntaje y eso te permite aspirar a los títulos que les había comentado hace rato, ¿no? Entonces, bueno, el desenlace de este match fue de que
la computadora derrotó a Kasparov, ¿no? La computadora le ganó 3,5 a 2,5. De igual forma, si se preguntan por qué el medio, en ajedrez, cuando las personas empatan por alguna situación, es medio punto para las blancas y medio punto para el que lleva las piezas negras, ¿no? Entonces, algo que es muy importante aquí es que la primera partida que ganó, la primera partida del match, fueron 6 partidas, la primera partida del match, Kasparov la ganó, digamos, de manera sencilla, ¿no? Cuando terminó la partida, hubo una conferencia de prensa, en la conferencia de prensa manifestó que no había sido una partida tan complicada, pero lo interesante surge en la segunda partida. En la segunda partida, exactamente en el movimiento 37 de la segunda partida, vemos que Kasparov, las blancas, que en este caso es Deep Blue, vemos que mueven ese alfil a la casilla E4, ¿no? Si no están muy familiarizados con las partidas de ajedrez, no se preocupen, no vamos a analizar la partida, ya que esto nos llevaría también una sesión completa. Pero el punto es que Kasparov, pues, era un especialista en jugar contra computadoras. Y para explicarlo, pues Kasparov decía que las computadoras eran tontas, en el sentido de que las computadoras eran muy materiales, ¿no? Entonces, si a la computadora tú le regalabas un peón, la computadora en principio iba a aceptar el peón en términos numéricos, pero tal vez en términos posicionales no alcanzaría a ver que 30 jugadas después quedaba perdida, ¿no? Eso en inteligencia artificial lo conocen como el efecto horizonte, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que fue sorprendente es que Kasparov esperaba que la dama que pueden ver ahí ustedes en la casilla C2 se moviera a la casilla B6 con idea de ganar el peón de B5 en algún momento, ¿no? Esa era la idea, ganar ese peón. Pero no jugó eso, movió el alfil a E4 y con eso la computadora amarró la partida, ¿no? Entonces, algo que es bien interesante de esta situación es que, ¿qué es lo que había? O sea, ¿por qué Kasparov empezó a sospechar que la computadora, la jugada no era de una computadora, sino que le estaba asesorando un humano, un gran maestro de ajedrez? Pero ¿por qué, no? Si seguimos el razonamiento que hasta ahora hemos hablado de Turing, si seguimos el razonamiento de la cita que les puse, pues parecería que tendría que ser algo similar, ¿no? En una posición. ¿Por qué es diferente? ¿En qué se percató Kasparov o qué lo llevó a darse cuenta, a sospechar que había un humano detrás de la máquina? Esto es algo muy interesante, ya que en la conferencia, después de esta charla, pues Kasparov dijo que le estaban haciendo trampa, solicitó los registros de la computadora para que para que entendiera cómo llegó a esa conclusión, pero pues IBM nunca mostró los datos, ¿no? Entonces hay mucho también misticismo alrededor de este escenario, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo sabía? No lo sabemos todavía, pero vamos a quedarnos con esta idea para la sección que es en 2 apartados, ¿no? Entonces, bueno, como les había comentado, en la parte de fenomenología y ajedrez, pues es muy interesante pensar cómo podemos encontrar equipos interdisciplinarios donde convergen en el sentido de estudiar la práctica ajedrecística desde diferentes miradas, ¿no? Aquí les traigo esta obra que me parece una obra muy, muy, muy importante, se la recomiendo, tanto si son ajedrecistas, como si son aficionados del ajedrez, como si son filósofos, o si tienen curiosidad simplemente, ¿no? Se llama Las jugadas invisibles en ajedrez. Entonces, es interesante porque, pues bueno, fue escrito por Yohanan Afek, que es un jugador de ajedrez, compositor, entrenador y árbitro israelí. Cuando te refieres a compositor, pues tal vez aquí sí tenga mucho que decirnos la cita que les había comentado, donde definían el ajedrez como arte, porque pues es un compositor que a lo que se refiere es que él inventa problemas, ¿no? Inventa situaciones para tener un tipo de enseñanza sobre medio juego, sobre final, sobre un tema táctico. Esos son los compositores en ajedrez, ¿no? Y pues realmente hay problemas muy, 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 muy bonitos, ¿no? Entonces, aquí sí entra perfectamente nuestra definición de arte que habíamos mencionado hace rato, ¿no? Entonces, también la otra persona es Immanuel Neyman,
y Manuel Neyman es un maestro FIDE, es como un licenciado de lo que habíamos hablado, que enseña ajedrez en su país de origen, ¿no? Es francés. Entonces, pues bueno, y la otra persona que colaboró en este libro, pero que no aparece como autora, es Stephanie Menace, que Stephanie Menace es una experta merleau-pontiana. Entonces es muy interesante porque pues ella tiene un trabajo, tiene una obra al respecto de Merleau-Ponty que se llama Pasividad y Creación, Merleau-Ponty y el arte moderno, y pues gracias a ella, pues estos jugadores de ajedrez agarraron este concepto de invisibilidad para tratarlo de plasmar en su libro, ¿no? Entonces, bueno, primero, pues los autores se preguntan, cuando hablamos de lo invisible, pues, ¿para quién es invisible, no? Por ejemplo, ahora para un programa de computadora, para los de ahora, pues, tal vez este concepto de invisibilidad no exista, ¿no? Porque, pues, una computadora sí puede analizar todas las variantes que hay, sí puede analizarlas, ¿no? Pero, pues, según los autores, y retomando el concepto merleau-pontiano de invisibilidad, suscitan la idea de un punto ciego, una zona que no es visible en determinada posición a causa de particulares corpóreas, estructurales o sinestésicas. Entonces, bueno, ellos retoman con esto pues una premisa que tiene que ver con que en ajedrez hay ciertas jugadas que al ser humano les resultan difícil de ver independientemente de su nivel de juego. No importa si estoy aprendiendo a mover las piezas o si soy Gary Kasparov, no importa. Te va a costar trabajo ver ciertas cosas. Entonces aquí vemos, les traigo este efecto oblicuo que Apel en 1972 pues habló mucho al respecto de por qué nos cuesta más trabajo poder percibir una diagonal que una horizontal o una vertical. Esto va a ser muy importante, ¿no? Para explicar el fenómeno ajedrecístico, ya que para aquellas personas que no conozcan este efecto oblicuo, si yo les preguntara de dónde se origina la línea C, ¿qué responderían? ¿De dónde? A ver si me ve el chat. Aquí está el chat. De la línea B. De la línea B. ¿Qué más? ¿Están seguros todos que es de la línea B? De la línea B o un poquito más arriba, pero de la A no. De la línea B, un poquito, de la A, lo dice Claudia Carreño. Sí, a ver, ¿alguien más? entre A y B. Es independiente entre A y B. Entre A y B siempre es la más acertada, ¿no? Entre A y B y no. Y así no fallamos. Bueno, aquí, efectivamente, las personas que dijeron que proviene de la línea B, a ver, espérenme que no está apareciendo. Aquí está. Las personas que dijeron que proviene de la línea B, pues efectivamente tenían razón, ¿no? Podemos corroborar que no proviene de la línea A. Pero entonces, ¿qué pasa cuando pasamos este efecto oblicuo o tratar de explicar esto en la práctica del ajedrez? Pues aquí vemos que algo que sabe todo jugador que cuando empiezas a practicar es que las diagonales son muy difíciles de ver. Y pues hay algunos experimentos interesantes. Hay un libro que se llama Metáforas de la vida, la mente humana y la inteligencia artificial, donde muestran un par de estudios al respecto de cómo el efecto oblicuo afecta a los ajedrecistas, ¿no? Y a los ajedrecistas de alto nivel. Entonces, por eso es interesante este efecto oblicuo. Yo les puedo contar que alguna vez hice una pequeña investigación al respecto de los tiempos de reacción. Entonces, hagan de cuenta que yo le ponía a las personas, jugadores principiantes e intermedios, tenían que decir si estabas en jaque o no estabas en jaque. La idea era que en algunas posiciones te atacaba un alfil o una dama, pero en diagonal, y en otras posiciones te atacaba una torre o una dama, pero en línea recta, ¿no? Entonces, pues una de las conclusiones a las que llegamos fue corroborar exactamente este efecto oblicuo, ya que vimos que efectivamente el tiempo de reacción es más lento, ¿no? Entonces, aquí también decidí traerles un ejemplo. Si se aprenden esta secuencia de movimientos, les prometo que llegando a su casa, si juegan contra alguien, lo van a derrotar siempre y cuando esta persona no tenga muchos conocimientos respecto a ajedrez. Pero aquí podemos ver un bonito ejemplo
donde van a converger estas diagonales, ¿no? En un ataque vemos que la dama está atacando un punto donde va a converger con el alfil, y entonces tenemos un ataque en diagonal y es jaque mate. Este jaque mate, pues, en México es conocido como el mate del pastor, es un jaque mate muy famoso, pero donde podemos ver que estas diagonales escondidas, estas diagonales difíciles de ver, podemos ver cómo están manifestadas en un tablero, ¿no? Esto, claro, es un nivel principiante, ¿no? En un nivel de gran maestro, en un nivel de maestro internacional, pues seguramente estas diagonales habrá que tenerlas más ocultas, más invisibles, ¿no? Para que pueda tener un efecto. Entonces, bueno, recordarán ustedes, para la siguiente sección, recordarán ustedes que estábamos discutiendo al respecto de Kasparov, ¿no? Y al respecto de cómo sabía, qué es lo que estaba pasando, qué estaba ocurriendo, por qué sospechaba, ¿no? Que había un jugador detrás de Deep Blue y no era Deep Blue la que había hecho la jugada, ¿no? Entonces, bueno, por esa razón, decidí incorporar la siguiente sección, que es la de antropología física y ajedrez, ya que esa situación inspiró dos trabajos que por fin van a ver la luz el próximo van a ser publicados en un libro de antropología y juego, de antropología del juego. Entonces, por eso decidí incluir esta sección que está titulada Antropología Física de Ajedrez, que gran parte salió de esta situación en la que Kasparov se vio inmerso, ¿no? Ya que, pues, se pudo realizar una investigación que estuvo titulada La cognición situada y la mente modular discutidas a través de la antropología física, un análisis al caso del ajedrez, donde, bueno, pues a grandes rasgos, hubo un diálogo entre las posturas cognitivistas, las posturas representacionalistas, las posturas computacionales, que tratan de explicar cómo funciona la mente, y del otro lado, pues también toda esta discusión proveniente de la cognición corporizada y ahora del for e cognition, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego cuando tomas una decisión? ¿Qué otros factores hay? ¿Tomamos una decisión fría, calculadora y tajante? ¿Existe esa noción cuando jugamos ajedrez? Como las definiciones que hemos revisado ahora. Pues bueno, rápidamente, pues, este trabajo se trató de incluir la experiencia corporal en las explicaciones que ilustran los fenómenos mentales. En este caso, pues, a través del análisis de partidas de ajedrez, que bueno, fueron divididas en 3 categorías: humanos contra humanos, ordenadores contra humanos y ordenadores contra ordenadores. Y pues lo que se analizó fue el número de movimientos en el que terminaban las partidas, ¿no? Para ver qué es lo que están haciendo diferente los humanos y las computadoras, ¿no? Una de las conclusiones a las que se llegó fue que, aunque el ajedrez es una actividad computacional, un ordenador resuelve problemas de manera disímil que un humano. En otras palabras, los procesos cognitivos que utilizan los humanos y los ordenadores para dar una respuesta en una partida de ajedrez son diferentes, ¿no? Algo así fue lo que tratamos de hacer en este trabajo. Pero pues algo muy importante es que este trabajo desembocó en otro trabajo, que se llamó La mirada relámpago, la cognición corporizada en jugadores de ajedrez, que por cierto, por aquí veo en el público al autor también al autor ganador del premio INE, el cual es algo muy importante para la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero digamos que estuvo basado en este primer trabajo, ¿no? Y pues en este segundo trabajo, indagando en los supuestos que subyacen al for e cognition, pues se trató de explicar el rol causal del cuerpo en la toma de decisiones y determinar los efectos de cambiar la interfaz de interacción corporal de los jugadores, ¿no? Hubo 3 condiciones a los jugadores en una condición normal, en una condición donde se les ponían lentes oscuros para tratar de eliminar la información que te da la mirada, y en otra pues había una cortina donde se ocultaba completamente el rostro, ¿no? Entonces, pues, además, este autor realizó una etnografía que evidenció que el seguimiento de la mirada y las expresiones emotivas ayudan en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, pues vemos cómo se empiezan a incorporar más elementos que rebasan las fronteras cerebrales para tratar de explicar cómo tomamos una decisión en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ya la última sección, que está titulada mitos en el ajedrez,
ahora que está muy de moda y que está muy en boga, tanto el ajedrez online, desde que estamos en la pandemia, como esta serie que, si no la han visto, se las recomiendo en Netflix, de Gambito de Dama, pues decidí ponerles este mito al respecto de los hombres, las mujeres y el ajedrez. Hay algo muy interesante, porque esta entrevista, o sea, Gary Kasparov es famoso porque se aventa, además de todos los logros que ha tenido como ajedrecista, pues también lamentablemente es famoso por las expresiones que ha tenido en diversos foros, ¿no? Tanto ajedrecistas como políticos, como de diferente índole, ¿no? Entonces, pues les traigo esta imagen que curiosamente es de una revista para caballeros que es Playboy. Ahí pueden acabar, ahí se puede alcanzar a ver, que es de Playboy, que le hicieron a Gary Kasparov en 1989, 4 años después de que ya era campeón del mundo, ¿no? Entonces, bueno, él nos decía, ¿no?, entre otras cosas, que las mujeres, por su naturaleza, no son buenos jugadores de ajedrez porque ellas no son grandes peleadoras. Aquí dentro de la entrevista vemos, no vamos a leer toda la cita, nada más estas partes que están subrayadas, donde vemos que dice, bueno, en el pasado dije que existe el ajedrez real y el ajedrez femenino. Algunas personas no les gusta escuchar esto, pero el ajedrez no se adapta adecuadamente a las mujeres. Es una pelea, ¿sabes? Una gran pelea. No es para mujeres, lo siento. Creo que esta es una lógica muy simple. Es la lógica de un luchador profesional. Las mujeres son luchadores débiles. También está el aspecto de la creatividad en el ajedrez. Tienes que crear nuevas ideas. Eso también es bastante difícil. El ajedrez es la combinación de deporte, arte y ciencia. En todos estos campos se puede ver la superioridad de los hombres. Simplemente comparen los sexos en la literatura, en la música o en el arte. El resultado, ya sabes, obvio. Probablemente la respuesta está en los genes. Esto nos dice el ex campeón mundial Gary Kasparov y una de las más importantes autoridades en ajedrez. También, pues existen otro tipo de citas que les traigo, como es esta, del gran maestro Iván Morovic, que nos dice: las mujeres no juegan ajedrez porque no pueden mantener la boca cerrada por 5 horas. También les expongo esta cita que nos dice: ¿saben por qué a las mujeres no les gusta el ajedrez? Porque ellas no piensan, actúan, de Ana Hernández. Lo que es muy interesante es que estas dos citas en especial pues fueron extraídas de una de las páginas más importantes de ajedrez en el mundo, en este caso pues de habla hispana, que es Chessbase, ¿no? Entonces, estas dos citas vienen en las 200 frases célebres del ajedrez. Esto es bastante interesante, ¿no? También lo pongo para la discusión: ajedrez pedagógico y con múltiples aplicaciones sociales. Les hago esta infografía, que es de Leoncho García, del cual hablé un poquito al principio, ya que, bueno, Leoncho es una de las autoridades de habla hispana más importantes en la difusión del ajedrez pedagógico y el ajedrez inclusivo y el ajedrez para muchas cosas, ¿no? Pero lo que es muy interesante es que nos dice que el ajedrez desarrolla 25 cualidades, ¿no? Y estas cualidades pues están relacionadas con el ámbito académico, ¿no? Lo que es muy importante, lo que es muy interesante es que yo he tenido la oportunidad un par de ocasiones y ahora con estos eventos que ya son online, como el de hoy, pues he tenido la oportunidad de preguntarle, ¿no? Pues cuál es la evidencia que tiene para decir eso, ¿no? Y lo que es interesante es que nunca ha respondido ni él ni los especialistas en ajedrez. Y pues también, si ustedes le preguntan a cualquier persona que esté involucrada con esto, ¿cómo puede saber qué es el ajedrez, no? El que está desarrollando o el que está haciendo que los participantes obtengan mejores resultados y no otra cosa. Es difícil aislarlo, ¿no? En el sentido de que por lo menos aquí en México, no conozco bien cuál sea la experiencia en Chile, pero por lo menos aquí en México, muchas de las personas que practican ajedrez y que en su colegio es materia obligatoria y que existe este correlato, son personas de altos recursos económicos.
son personas que viajan por todo el mundo, son niños que a sus 9, 10 años hablan 3 o 4 idiomas, que toman música, que toman taekwondo, que nadan, que aparte juegan ajedrez. Entonces es interesante el sesgo que hay en la muestra, ¿no? Porque ¿cómo puedes saber qué es el ajedrez, no? Y no otra cosa. ¿Cómo puedes saber que no es la ontogenia nada más, no? O sea, digo, si tú le pones a un niño de 5 años a dibujar una línea recta en una hoja en blanco, seguramente un año después lo va a hacer mejor, pero eso no tiene que ver con lo que está practicando, tiene que ver con procesos de madurez que están implícitos en la ontogenia humana, ¿no? Entonces, pues aquí también les traigo otro cartel donde ahora, pues, vemos que se ha disparado completamente estos supuestos y hay ajedrez para todo, ¿no? Ajedrez ahí pueden apreciar en la imagen, que hay ajedrez para el desempleo, que hay ajedrez para trastorno de déficit de atención, que hay ajedrez para las adicciones, que hay ajedrez para muchas cosas, ¿no? Algo que es importante de decir de estos dos puntos que acabo de mencionar al final, es que en mi experiencia como docente de la enseñanza del ajedrez, he tenido alumnos que muchas veces los han diagnosticado con déficit de atención en sus colegios, pero eso es interesante cuando la persona que lo diagnosticó se entera que el niño o la niña juega ajedrez, porque el diagnóstico cambia. Entonces, de ser un niño que tiene déficit de atención, ahora es un niño que más bien es muy inteligente y que entiende muy rápido todo, no es que tenga déficit de atención. Es interesante cómo se interpreta esto, ¿no? Y también algo que es bien interesante, y que voy a dejar la discusión, es que ¿cómo podemos saber que tampoco es el ambiente, ¿no? O sea, prácticamente hay nada al respecto de la influencia del ambiente. ¿A qué me refiero con la influencia del ambiente? Si pensamos en este momento en un campo semántico del ajedrez, pues va a haber este tipo de nociones que hemos estado discutiendo, ¿no? Seguramente hemos escuchado que el ajedrez y la inteligencia, que el ajedrez y las matemáticas, que el ajedrez y lo intelectual, que el ajedrez y ciertas cosas similares, ¿no? Entonces, digo, ¿qué pasa cuando un niño que está en pleno desarrollo es bombardeado por este tipo de información? Pensemos en un niño hipotético Pepito. Pepito aprende a jugar ajedrez y Pepito se convierte en el orgullo en su familia, ¿no? Porque Pepito juega ajedrez. Y luego, ¿qué pasa? Que Pepito va a la escuela y en la escuela, pues a Pepito le dan la medalla de honor porque Pepito juega ajedrez. E invitan a Pepito a los torneos de ajedrez y entonces tiene una gran influencia social, ¿no? Se ha construido un símbolo muy importante alrededor del ajedrez, que no tiene jugar cartas, que no tiene jugar póker, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en las habilidades que tiene que desarrollar un jugador de póker, y, o sea, desde el Poker Face y desde el Poker Face tan importante en nuestra vida social, ¿por qué el póker no tiene este valor social, no? Porque está relacionado con apuestas, con alcohol, con cosas negativas, no es lo mismo. Entonces, bueno, eso lo dejo para la discusión. Como reflexiones finales, pues les había comentado que traigo 3, aunque claro, podemos discutir sobre muchas cosas. La primera es que se necesitan investigaciones para esclarecer los límites y alcances del ajedrez pedagógico, social, terapéutico, inclusivo, etcétera. Esta reflexión sonó como a todo final de tesis, ¿no? Siempre se necesitan más estudios para abordar estas cosas que quedaron pendientes, ¿no? La otra es importante dilucidar el rol del ambiente en la construcción social del ajedrez, ya que pues esto nos va a ayudar a entender los límites. Y finalmente, profundizar en los puntos anteriores podría ayudar a romper con algunos de los principales mitos inmersos en la práctica del ajedrez, como es el de la superioridad varonil, ¿no? Y bueno, con eso terminamos. Espero haya sido grata la charla para ustedes. Me falta poner aquí está, esta imagen. Muchas gracias. Oye, realmente muchas gracias, Jorge. Eh, Impresionante tema y exposición clarísima. Pucha, quiero partir con una pregunta, pero tengo como 1000, entonces sería como para una discusión larguísima. Claro.
voy a solamente decir los títulos, más o menos, para que se entienda. Pero uno es la relación entre el ajedrez y el teorema de Gödel. No sé si lo conoces, del teorema de incompletitud. Ese es uno. Que veo que y ahí hay un mundo muy grande. De hecho, en el IFIC nosotros tenemos una cosa que se llama el método Gödel, y de hecho practicamos el método Gödel, que El método que... Sí. se basa un poco, y en el fondo el método Gödel tiene que ver con, bueno, otros temas nomás solamente como ajedrez y cognición cuántica, que es un tema que se ha trabajado en el IFIC, lo trabajó varios años Tomás Veloz, todavía trabaja en eso, que es una forma muy interesante de ver también algo similar a lo que tengo que decir respecto al teorema de Gödel. Y tercero, está el concepto de sistema complejo, o sea, ajedrez y sistema complejo. Me pasa a mí que, de hecho, yo cuando hago clases sobre sistemas complejos, y siempre me toca como explicar qué es un sistema complejo. Entonces, la última cosa que he estado como diciendo, así como expresión de, mira, un sistema complejo es algo que no es como un ajedrez. Y sobre todo pensando en cómo vamos a cambiar la sociedad, ¿eh? O sea, tiene un espíritu bien político también, o sea, que si uno quiere cambiar la sociedad y acepta que la sociedad es un sistema complejo, tiene que entender que no es como un ajedrez, que no es que va a venir alguien y va a mover las piezas, ¿ya? Desde afuera, a tomar la decisión, las piezas del ajedrez en la sociedad son una cosa eh, de autonomía, basada en la autonomía. Bueno, y resulta que el teorema de Gödel dice que, así lo voy a ultra simplificar para este caso, que en el fondo un computador que tuviera todos los axiomas, que en el fondo tuviera todas las reglas básicas de operación computacional, ¿ya? En todo el sentido que tú hayas estado mostrando, tuviera todo lo, o sea, en el fondo el teorema de completitud equivale a la idea de que no puede existir un computador que tenga todos los axiomas que permiten demostrar todos los teoremas de la matemática, ¿ya? Todas las máquinas de Turing que te llevan al final a expresiones que se pueden decir que expresan un teorema matemático. De toda la matemática, ¿sí? Proveniente de todo este proyecto de Hilbert, en el fondo de axiomatizar toda la matemática. También fue una ambición, y estuvieron los más grandes genios, y no pudieron. No pudieron, llegaron como una muralla al teorema de Gödel, y se destruyó toda esa búsqueda. Bueno, y hay dos argumentos filosóficos que son muy similares, de Lucas, creo que es con K, no estoy seguro, y otro de Roger Penrose, que es, pucha, uno de los físicos más importantes del mundo, sequísimo, él escribió muchas cosas con Hawking, y proponen que el teorema de Gödel de alguna manera se puede homologar a la conclusión de que el ser humano, de que la mente, esta cosa, la res cogitans, ¿cierto? Conectando con tu inicio, eso otro, es justamente algo que tú lo logras atisbar cuando llevas el extremo de la axiomatización a lo máximo posible, cuando ya te das cuenta, cuando chocas con la axiomatización, con el intento de axiomatización, te encuentras como con lo humano. Y tiene que ver también con todo esto toda esta también cinematografía respecto a los cyborgs, ¿cierto? Y la capacidad que sueñan los robots, ¿cierto? Claro. Y me pareciera a mí que todo esto de alguna manera, incluyendo un teorema matemático muy rudo, ¿eh? O sea, yo no he seguido la discusión de la filosofía de la matemática porque es una cosa súper sofisticada, pero bueno, por lo menos estamos hablando de filósofos de muy alto nivel que te dicen que en el fondo ahí tenemos como la clave del humano. Tal vez tenemos, en el fondo, al llevar al extremo la algoritmización, que en el fondo me parece que esto es cierto, la máquina, el computador, ahí en la orilla nos vamos a encontrar de ahí en adelante algo que es como inconmensurable. Incluso Juan Carlos Letelier, un profesor de la Universidad de Chile, propuso que, incluso con sofisticados matemáticas, pero no sé ahí cómo va, pero él propuso que el ser vivo, entendido como un sistema autopoyético a lo Maturana, si es que se veía desde el punto de vista formal, era un sistema indecidible, que es el concepto como que deliano, en que se pasa como, o sea, dicho en términos semánticos,
pero en el fondo la indecibilidad, ya de que hay cosas que no se pueden demostrar dentro del sistema y toda una sofisticación que a mí me sobrepasa, pero bueno, está todo eso y tiene que ver con los sistemas complejos y tiene que ver con la autonomía, con que el hecho de que en el fondo la libertad nace, y esto es el pensamiento de Maturana, de, de que tú no puedes determinar los sistemas. Maturana dice que tú, lo mismo, justamente no es un ajedrez, y un ser vivo no es un ajedrez. Y justo la vida parece ser un tipo de fenómeno complejo, de sistema complejo muy particular que justamente de una forma muy extraña dio origen a mentes, a sentimientos, cosas que sienten los animales y además esto que tenemos los humanos nomás, o sea que claramente es humano y no es animal, o sea, no creo que un animal no humano pueda entender el teorema de Gödel, que además es tan fácil de entender, simplemente analizar la proposición, esta proposición es indemostrable. Y el captar eso es lo que nos hace humanos, según esta teoría de Penrose y Lucas. Bueno, no sé, me extendí mucho, perdón, pero en el fondo quería expresarte, y además está la cognición cuántica, que es toda otra visión también que desafía, pero ahí yo no sé si es la computabilidad o son solamente las reglas con las que se computacionaliza. Ahí tendría que estar el Tomás para decir. Eso, muchas gracias. Oye, pero muy interesante tu charla, realmente está ahí metido en la pata de los caballos, creo yo. No, muchas gracias a ti, Pablo. No, fíjate, respecto a tu comentario, pues efectivamente yo ahora estas discusiones de cognición cuántica también me rebasan completamente, pero sí, ahora que estamos platicando de seguir en contacto, pues estaría súper interesante si haces el contacto con este profesor que mencionaste de la charla, o si tú mismo podrías también ir a darnos una charla a los grupos que tenemos en Ciudad de México, pues estaría interesantísimo para encontrar más correlatos y más temas de discusión respecto al fenómeno ajedrecístico y respecto a la mente, ¿no? Ya que, pues, mencionaste un punto, ¿no? Que es bien importante, ¿no? Esto de que, pues, tal vez otras especies no puedan entender el teorema de Gödel, pero pues también en cognición animal está bien interesante, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos entender y extraer respecto del mundo para poder interactuar, ¿no? Es una discusión gigante, pero al respecto, para los interesados, les recomiendo un libro muy bueno que salió en 2016 de Franz de Waal, que se llama Somos tan inteligentes para entender la inteligencia de los animales. Y pues justamente es parte de estos supuestos. ¿Qué es lo que necesita cada especie? ¿Qué información, qué tipo de información necesita cada especie extraer del mundo para poder interactuar satisfactoriamente con su entorno, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Sí, por supuesto, los pongo en contacto con Tomás Veloz. Yo creo que ahí habría una muy interesante interacción, Tomás Veloz. Pero ahí le mandamos el contacto. Y lamentablemente yo me tengo que retirar porque estoy atrasado en una reunión, pero les agradezco un montón y queda Jorge Jara moderando la conversación. De todas maneras, esto va a quedar grabado, así que repasamos ahí todo lo que queda. Y muchas gracias, Jorge, de nuevo. No, gracias a ti, Pablo. Estamos en contacto entonces. Nos pasamos los WhatsApp para estar en comunicación. Ya, acá. Gracias por la Cuídate charla. mucho. Chao, chao. Jorge, abrimos entonces la conversación. David Portius, si puede activar el micrófono, me parece que tiene una consulta. Sí, muchas gracias. Tengo una consulta de hace rato, así como los esquemas del IFIX son de presentar todo y hacer las preguntas después. Era justamente al inicio sobre la dicotomía entre juego y deporte. Para mí, al menos, los deportes son juegos, que tienen un componente distinto quizás, pero yo lo pondría dentro de, quizás para ti son categorías completamente distintas, no sé, como plantas y animales, no tengo idea. Esa era mi pregunta inicial. La segunda era respecto al elemento artístico, porque me parece que está muy bien rescatado en la serie que hacían mención. Yo tuve el acierto de leer primero el libro y luego ver la serie. Y el libro muestra algo que quizás no está en la serie, que es este conflicto interno que existe en el ajedrez mismo. El ajedrez como representación de un conflicto más allá de la protagonista, sin revelar demasiado, que es mujer y se enfrenta a un montón de hombres,
es Claro. quizá un contexto social de machismo y el ajedrez como que muestra algo contrario. En mi análisis, en el ajedrez, la pieza más importante es el rey, pero también es la pieza más débil y la que hay que proteger. Comillas, el hombre debe ser protegido y la pieza más poderosa del ajedrez es la mujer, la dama. Y la dama tiene la máxima movilidad, pero sin embargo, al perder la dama, es muy probable que la partida termine muy mal para el bando que perdió la dama. Entonces, quizás hay un sentido subyacente artístico en el ajedrez respecto a ese análisis de una sociedad machista que en realidad asume que es machista, pero en realidad tiene un componente feminista subyacente y que quizá últimamente se ha manifestado más. No sé qué te parece mi idea, Jorge, aparte de la dicotomía entre juego y deporte. Si puedes comentar, te lo agradecería. Claro, muchas gracias, David. Pues mira, primero de la dicotomía de juego y deporte, más bien yo mencioné una dicotomía en la definición de ciencia del deporte entre emoción y razón. Pero estaría completamente de acuerdo contigo. En un primer momento estaría de acuerdo contigo entre que todo deporte tiene un componente lúdico o incluso podríamos plantear la posibilidad de que primero es juego y luego es deporte. Eso podríamos plantearlo, ¿no? Sin embargo, fíjate que recientemente me encontré con un texto de Alfredo López Austin, un gran antropólogo, historiador mexicano, donde hace una división bien interesante entre el deporte y el juego, ¿no? Y la noción, en este caso, pues, la noción cosmológica que subyace, ¿no? Entonces dice, claro, pues es que, por ejemplo, en las sociedades mesoamericanas, sí se practicaba el juego, pero el juego tenía un sentido simbólico muy importante que no corresponde al deporte occidental, que el deporte occidental pues tiene estos componentes, ego, es yo soy el primer lugar, yo soy el campeón, y en contraste con la cosmovisión que se tenía en Mesoamérica, que no necesariamente obedecía a esto, ¿no? Entonces, bueno, nada más para comentar al respecto de esta dicotomía, te digo que más me refería a la dicotomía en la definición de ciencia, que me parece que está implícito el rechazo emotivo en estas definiciones que tratan de comprender al ajedrez como ciencia, ¿no? Luego de la serie, pues sí, también estoy bastante emocionado, me parece un muy buen acierto al respecto de pues lo que está pasando en el mundo, ¿no? No nada más en el mundo del ajedrez, sino en el mundo que toca muchos ámbitos al respecto del rol de la mujer en la sociedad. Esta interpretación que mencionas, pues sí, estaría de acuerdo con ella. Sí, en un primer momento tendría que pensarlo más. En un primer momento estaría de acuerdo contigo, David. Muchas gracias. Le damos la Gracias, palabra a Jorge. Luis. Perdón, si David tenía algo más que aportar, y luego Luis. No, solamente era agradecer, sí. Y hay otras clasificaciones en filosofía del juego que hablan de juegos de competencia, o juegos de agon, y juegos que son de interpretación o de puesta en escena, que son los juegos de mimicry. No sé si las has escuchado, no recuerdo al autor en este momento porque es un curso de formación general que hice en la Universidad de Chile, tendría que recuperar mis apuntes y quizás te enviaría un correo con la información. Eso te lo agradecería muchísimo, porque fíjense que ahora la investigación que estoy desarrollando en el doctorado no tiene nada que ver con ajedrez, es sobre construcción de nicho y cognición 4E, y pues uno de los puntos bien interesante donde estamos, bueno, bien interesante digo yo, ¿no? Bueno, uno de los puntos que parece interesante es incluir el lugar del juego en la ontogenia para explicar la plasticidad fenotípica en diferentes especies. Entonces va por ahí la discusión. Y entonces pues he estado leyendo al respecto del juego y pues me he encontrado con un debate bastante interesante donde algunos autores, por ejemplo, Di Paolo, por ejemplo, que viene de la tradición enactivista, o por ejemplo Burgard, que viene de la tradición seleccionista, en este famoso libro de Genesis of Animal Play, pues ambos autores coinciden en que no existe una definición de juego, ¿no? Entonces eso es bastante interesante, porque dicen es que no podemos definir qué es el juego, no hay una definición robusta.
Entonces, me parece interesante y te agradecería muchísimo si me pasas esa referencia que estás comentando. Muchas gracias, David. Buenas tardes. Bueno, quisiera comenzar, bueno, quería decir tres cosas. Una se me ocurrió gracias a David y su duda. Y bueno, y la primera vendría siendo darle las gracias a Jorge Luis por el excelente trabajo que ha realizado. Su presentación me ha gustado mucho. Y hay varios aspectos que me llamaron mucho la atención. Bueno, y la segunda es en relación a la discusión que tenía David sobre el debate de juego y deporte. Bueno, yo he tenido la suerte de estar bastante involucrado hace algunos años atrás en el mundo del ajedrez, en el contexto chileno, así como también en el mundo de la competición del ajedrez. Y les podría decir de que la dicotomía, o más bien el debate entre estos dos conceptos, pareciera estar influenciado meramente por un tema de connotación y denotación de las palabras, ¿verdad? Porque en realidad quizás para mucha gente que está involucrada en el mundo de la competitividad, la palabra deporte implica un mayor prestigio a lo que vendría siendo la palabra de juego. Pero no estoy seguro de que esto sea el caso para todos, por eso mismo también me apego a la idea de que es un tema de la connotación que existe y como la denotación también de las palabras influencia a ambos conceptos. Pero es muy interesante explorarlo. Si me lo preguntan a mí personalmente, yo considero más que el ajedrez se trata de un deporte ciencia, más que de un juego. Pero claro, porque estoy influenciado por el mundo competitivo, quizás yo llego a esa conclusión. Y bueno, el tercer punto está relacionado al tema final sobre Garry Kasparov y lo que ocurre con Deep Blue, así como también el contexto actual de la inteligencia artificial en el mundo del ajedrez, con los sucesos últimos que han ocurrido con AlphaZero y la inteligencia artificial que ha estado exponiendo Google, eh, que ha generado grandes avances y cosas bastante interesantes han salido de estos procesos. La primera que me gustaría compartir es eh, y que tiene mucha relación con el efecto oblicuo del cual estabas hablando, Jorge, muy interesante. El hecho de que esa perspectiva del aprendizaje se ha estado tratando de incorporar con la misma inteligencia artificial, al parecer. Dado que ahora ahí existe una evolución en la idea de que Deep Blue no necesita analizar 2 millones de variables. No, al contrario, es mejor que analice 2000, pero que las analice bien. Entonces, esto ha sido un factor que ha generado un gran impacto en el ajedrez, al punto de redefinir bastantes conceptos, como lo que vendría siendo qué tan importante es el material en el juego. Para los que no entienden, las piezas tienen un valor por el cual se define qué tan importantes son. Entonces, nosotros como que en base a eso influenciamos mucho nuestras decisiones al momento de jugar. Pero la inteligencia artificial ha estado introduciendo este acercamiento en el cual esto ya no es tan importante, así como también una idea de que nuestra forma de comprender el juego eh, puede que esté un poco influenciada bajo nuestro raciocinio y por ende sea un poco errónea, porque la forma de que juega una máquina es muy diferente y a veces parece desconcertante, pero una vez que se la analiza en profundidad es brillante, ¿cierto? Eso más que nada, muchas gracias Jorge y gracias por darme el espacio para dar mis ideas. Muchas gracias, Luis Salvatierra. Mira, me gustó mucho tu comentario, porque mencionabas, ¿no?, al respecto que posiblemente tú comprendas el ajedrez de cierta forma por el sesgo, ¿no?, que de donde provienes y de tu carrera ajedrecística, ¿no? Y pues justamente, o sea, digo, me gustó porque hace clic con lo que estábamos exponiendo, ¿no?, de que depende de dónde lo veas, es que lo vas a definir, ¿no? Esto es bastante interesante. Y respecto a Deep Blue y Kasparov, pues precisamente seleccioné hasta Deep Blue y no decidí continuar con la historia de las máquinas que juegan ajedrez, porque por supuesto está este detalle que mencionas, ¿no? Las formas de aprendizaje del Machine Learning, pues ha estado sometido a diferentes métodos, ¿no? Y lo que tenemos ahora, pues es precisamente todo esto, ¿no? Ya no son 2 millones de posiciones por segundo. Inclusive tienes
Alpha Zero, ¿no? Que aprende de jugar contra ella misma, ¿no? Al respecto también aprovecho la plataforma que usó Luis Salvatierra de Alpha Zero, pero también les recomiendo mucho este documental que está en Netflix, que es de AlphaGo, que es sobre un juego que es el Go, pero está muy, 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 muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ti. Leopoldo, quería hacer un comentario. Gracias, buenas tardes. Primero que todo quería saludarlo y felicitarlo por tan espléndida presentación. Bueno, tengo una sola pregunta. Voy a hacer la pregunta y luego voy a contextualizar para tener una mejor claridad al respecto. La pregunta mía es la siguiente. Tiene que ver en relación con la inteligencia artificial y es si podemos tomar el juego del ajedrez, o mejor, la práctica del ajedrez como una tecnología abstracta. Esa es la pregunta. Al parecer, ¿qué le parece eso? Bueno, ahora contextualizo esa pregunta de la siguiente manera. Nosotros venimos desarrollando, bueno, nosotros acá en el Atlántico, Colombia, norte de Colombia, venimos desarrollando una cátedra que se llama Cátedra del Ajedrez, Cátedra de Filosofía del Ajedrez, en donde hacemos unos comparativos y analogías sobre cómo el ajedrez en un contexto dado se toman decisiones y se toman elecciones que comprometen en cierta manera ciertas situaciones. Ahora, dado con eso, tenemos hoy en día que la inteligencia artificial está ampliamente enmarcada en un parámetro de la tecnología. Entonces, debido a esta tecnología, hemos ensanchado o se ha ampliado la capacidad de decisión. Por ejemplo, tenemos allí la Big Data para tomar decisiones con respecto a algún fenómeno X. Y tenemos también la capacidad para elegir dado cierta situación. Esto comparando el análogo, por ejemplo, de una pieza del ajedrez con múltiples posibilidades de movimiento, independientemente de la condición que se presente. Entonces, si con el ajedrez podemos, uno de los enfoques que más se ha alcanzado o que se discute es que con el ajedrez, como lo evidenció el profesor en su presentación, hemos alcanzado desarrollar una toma de decisión más acertada, aunque de esto no hay un estudio comparativo muy eficiente o cuadro experimental o estadístico mejor viable. Pero esto se ha evidenciado de alguna u otra manera bajo algunos parámetros que los que juegan ajedrez tienen la capacidad de tomar decisiones, entre comillas, más óptimas con respecto a ciertas situaciones. Entonces, dado a eso, se provee o preveemos que con el ajedrez se adquieren unas prácticas y que estas prácticas, ¿sí?, la podemos entender como unas tecnologías abstractas disponibles en el animal humano para la toma de decisiones y la toma de elecciones de una manera más óptimas y más eficientes, independientemente de la condición que se presente. Entonces, la pregunta es esa. ¿Podemos considerar el ajedrez como una tecnología abstracta? Gracias. Muchas gracias a ti, Leopoldo. Pues fíjate, hay dos cosas quisiera decir de tu comentario. Primero, no estoy familiarizado con el concepto de tecnología abstracta, aunque intuitivamente me parece que entendí a qué se refiere el concepto de tecnología abstracta, pero fíjate que algo que está muy discutido y que tiene que ver precisamente con los alcances del ajedrez pedagógico y con los alcances del ajedrez en otros campos, pues es precisamente cómo se logra hacer esa transferencia, ¿no? O sea, tú puedes ser un excelente jugador de ajedrez que toma excelentes decisiones en el tablero, que ya, o que inclusive las fuiste entrenando de un nivel que tomabas muy malas decisiones y regalabas a la dama en la jugada 3, a
a llegar tal vez a un nivel donde le ganes a un jugador de 2000 puntos de rating, ¿no? Por decir algo así, ¿no? Pero, pues, en mi experiencia, lo que yo siempre he visto complicado es cómo haces la transferencia de poder tomar decisiones en un escenario a otro escenario, ¿no? Esto siempre ha sido muy importante, ¿no? Y lo que es interesante, no sé si sea un fenómeno global o lo puedas encontrar en los jugadores de Colombia o en los jugadores de Chile o los jugadores en México, sí, estoy seguro de eso, es que pues no necesariamente toman muy buenas decisiones. O sea, yo por ejemplo, te puedo contar fácil de 10 personas, de 10 ajedrecistas, desde un muy buen nivel hasta un super nivel, que son excelentes jugadores, pero que en el ámbito educativo, en su ámbito profesional, en su ámbito personal, toman muy, muy malas decisiones y hasta a veces ha salido el chiste, ¿no? No, lo bueno es que juegas ajedrez, ¿no? Si no, imagínate, ¿no? ¿Qué hubieras hecho? ¿No? Entonces, eso es lo que yo veo complicado. No sé si tal vez funcionaría ampliar la noción de toma de decisiones o encuadrarlo más con a qué nos estamos refiriendo con toma de decisiones, a qué nos estamos refiriendo con racionalidad, en este contexto que estamos considerando racional, que estamos considerando que nos lleva, ¿no? Porque también, pues hay una discusión muy, muy interesante de las racionalidades respecto a las heurísticas, ¿no? Entonces, pues también eso nos lleva a comprender que hay muchos caminos para tomar una decisión, ¿no? Y eso va a estar completamente situado, ¿no? Hay uno de los grandes aportes del For Recognition, ¿no? El rasgo situado de cómo vas a tomar la decisión, ¿no? Esa sería mi respuesta. Espero haya servido de algo, Leopoldo. Bien, quería agregar. ¿Me escucha? Sí, Leopoldo, muchas gracias. Gracias. Quería agregar, bueno, que el concepto de tecnología abstracta es un concepto que venimos desarrollando acá en el grupo de investigación Holosapiens y Homeomeria, y justamente basándonos en una red asociativa de conocimientos de tecnología, de filosofía de tecnología, inteligencia artificial, neurociencias y aspectos por el estilo. Entonces, la definición breve, no consensuada todavía que tenemos, o que yo mejor me atrevo a adelantar, es la siguiente. Podemos definir la tecnología abstracta como el conjunto de prácticas y conocimientos concernientes sobre procesos prácticos no tangibles. Es decir, las acciones que pasan en el cerebro, ¿sí? Y que nos, de una u otra manera, con la práctica, por ejemplo, con prácticas como esas prácticas generan un conocimiento y unas prácticas o unas interacciones cerebrales que a la postre, en otro contexto, facilitan, en este caso, posiblemente la toma. Le hago la pregunta. De verdad que muchas gracias y ha sido muy prometedora su respuesta. Muchas gracias, Leopoldo. Lamentablemente no te escuché a la mitad, te puedes escuchar cortado, pero no sé si fue mi internet o fui el único que no lo escuchó bien, pero no, mira, estoy congelado. No estoy congelado. Perdón. Sí, no te escuché lo del medio. O sea, me quedé definimos, después de neurociencia, no te escuché lo que mencionabas. Ah, ok, perfecto. ¿Me escucha bien ahora? Perfecto. Sí, bueno, gracias. Entonces, definíamos que es un concepto que se está desarrollando, el concepto de tecnología abstracta, y que tiene que ver con múltiples conocimientos, filosofía de la tecnología, filosofía de la inteligencia artificial, neurociencias y neurofilosofías. Entonces, el progreso que llevamos ahora, el adelanto que tenemos ahora sobre el concepto de tecnología abstracta es el que tiene que ver con el conjunto de prácticas eficientes que se desarrollan, ¿sí? De manera intangible, ¿sí?
que no podemos ver y que se desarrollan, en este caso, en el cerebro. Entonces, la relación es... Ahí quedó congelado. Le vamos a pedir que deje la definición en el chat mejor. Se nos fue Leopoldo, qué lástima. Le vamos a pedir que deje la definición en el chat para que la podamos compartir. Perfecto. Hay una pregunta, Jorge, que es bastante breve, que está en el chat. Pregunta Otan ONU, dice que es un poco tímido para hacer la pregunta por la cámara. Dice, ¿cómo es que el campeón actual de ajedrez llegó hasta ese nivel siendo Noruega, siendo Noruega no un país con tradición ajedrecística? Y si un niño puede llegar a niveles con el apoyo adecuado como las hermanas Polgar. No sé a qué se refiere. Ok, bueno, ¿cómo es que el campeón actual de ajedrez llegó a ese nivel siendo Noruega en un país con tradición ajedrecística? Bueno, yo realmente no conozco a profundidad la biografía de Magnus Carlsen, pero sí lo puedo vincular, o sea, la respuesta se puede vincular con estas discusiones actuales provenientes de la biología evolutiva del desarrollo, que tiene que ver con la construcción del nicho ontogenético, ¿no? Entendiendo el nicho ontogenético como todo el núcleo que está en las que se desarrolla un organismo, en los que está inmerso un organismo, ¿no? En este caso, por ejemplo, pensemos en los cuidados de los padres, ¿no? Toda la influencia que tuvieron, o sea, no la conozco, pero para ser campeón del mundo definitivamente necesitas un apoyo impresionante desde casa, ¿no? Desde las situaciones económicas, o bien que tengas un gobierno muy importante que apoye a niños talento desde pequeños, ¿no? Y luego nos pregunta que si un niño puede llegar a esos niveles con el apoyo adecuado como las hermanas Polgar. Esta pregunta es interesante, ¿no? Este comentario es interesante, ya que pues nos sumerge, ¿no? En esta discusión de la naturaleza-cultura, ¿no? Completamente, ¿no? Laszlo Polgar, que era el papá de las hermanas Polgar, pues estaba muy inmerso en esta discusión, ¿no? Y él trataba de responder a la pregunta si los genios nacen o se hacen, ¿no? Es una discusión que actualmente sigue vigente en muchos campos. La última vez que yo escuché el estatus actual era de que pues el componente innato sí es importante, pero también hay otros componentes importantes como la pericia, ¿no? Entonces decía, la pericia pues definitivamente compite, ¿no? O sea, alguien puede tener muchísimo talento para jugar ajedrez en este caso, puede tener un talento impresionante, seguramente las personas que están aquí que hemos intentado jugar ajedrez y que te has puesto a estudiar, te has encontrado con personas que tú estudias un montón y llega tu amigo que no estudió nada y te gana, ¿no? Tú tomas clases de ajedrez, 6 meses y otro torneo y no ganas ninguna partida, ¿no? Esto también pasa, ¿no? Sin embargo, pues también es verdad que siendo perseverante, que siendo constante, que no cayéndote, pues sí vas a llegar a un buen nivel, inclusive a rebasar a la persona que tiene talento si esta persona no está estudiando, ¿no? Si está confiado, ¿no? Entonces, el caso de las hermanas Polgar, pues es interesante por eso, ¿no? Yo siempre me he preguntado respecto a ellas, porque siempre nos cuentan la cara bonita de la moneda, ¿no? Laszlo Polgar, una persona antagónico al innatismo, que creía que se podían educar los genios con ciertas herramientas del contexto, ¿no? Sin embargo, pues también sabemos que las aisló durante mucho tiempo completamente para que estuvieran enfocadas en ajedrez, ¿no? De hecho, también se cuenta que no fueron a la escuela desde preescolar, primaria, o sea, no sé si en Hungría sea la misma jerarquía, preescolar, primaria, secundaria, pero el chiste es que no fueron a la escuela. Y pues es interesante reflexionar al respecto de cuáles habrán sido las consecuencias psicológicas para cada una de ellos, ¿no? Ya que pues definitivamente necesitamos estar en constante interacción con otros seres humanos, en un contexto de niños, en un contexto de humanos, ¿no? Es interesante pensar en eso, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario.
Jorge, ¿algún comentario final? No, pues muchísimas gracias a todos por haber asistido esta hora y media, estos 90 minutos de discusión ajedrecística. Les dejo mi correo en el chat por si quieren que compartamos, que discutamos algún tema, o bien que podamos colaborar con algunas intuiciones provenientes del campo de la antropología, de la filosofía, de las ciencias cognitivas o del ajedrez. Con mucho gusto podemos buscar un punto de colaboración, ¿no? Les dejo mi correo. No se los dejé mi correo, perdón. Déjense se los pongo bien, no sé qué dice aquí. Aquí está. Les dejo mi correo. En el Facebook me pueden encontrar igual, Jorge Luis Hernández Ochoa. Y de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge, y muchas gracias en nombre de IFICA a todos los asistentes.